Dice, muy simple, ¿qué es una constitución? Por favor, no pasa para nada. A ver, se escucha así. Buenas tardes. Bueno, lo primero es que ya corre el tiempo, ¿no? Claro que sí. La piedra fundamental de todo esto para empezar a hablar es entender que cuando uno habla de derecho constitucional tiene que hablarlo en el lenguaje más entendible posible, porque estamos hablando de la constitución política de la República. Y hablar de la constitución política implica que es una cuestión netamente desde la voluntad de la sociedad y cómo se va gestando la sociedad. Por tanto, esta cosa de tecnicismo de un grupo de expertos no radica, digamos, en lo relevante que esta pueda tomar como resoluciones, sino que más que nada radica en la forma y estructura en que uno pueda otorgar a la sociedad o al pueblo chileno para poder así consensuar en un proyecto común. Dicho eso, la Constitución en general se divide en 4 partes. Por un lado, lo que son sus principios fundamentales, las bases de la institucionalidad actualmente. Por otro lado, los derechos y garantías que la Constitución establece, la parte dogmática que se habla en términos técnicos. Por otro lado, la parte orgánica o cómo se va a distribuir el poder dentro de la Carta Constitucional. Y finalmente, ya como método de clausura, digamos, la reforma de la misma Constitución o los mecanismos que ésta puede establecer dentro del sistema para poder modificarse esta misma. Por tanto, son 4 partes que a rasgos generales tiene una Constitución. Así como para comenzar el resumen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, agradecer por supuesto la invitación. Efectivamente, la primera pregunta es la que más se ha repetido hoy por hoy, ¿no? Primero porque viene la pregunta de por qué cambiarla, entonces hay que precisar qué es. Efectivamente, lo más importante es entender que es un conjunto de normas, ¿no? Normas que son obligatorias. Ahora, es distinta lo que más se pregunta, ¿es distinta una constitución a una ley? Claro, porque las leyes resuelven o dan un ordenamiento normativo para un caso determinado, para un tema determinado, para una materia determinada. En cambio, una constitución es el acuerdo básico sobre el cual tienen que ajustarse esas leyes. Pero no solo las leyes, sino que el comportamiento de las autoridades que reconocemos. Por supuesto, primero es el pueblo organizado, la nación organizada y enseguida la Constitución. Y puede que las constituciones en gran medida estén o no escritas. Pero lo cierto es que cuando uno le pone el elemento del cumplimiento obligatorio, o sea, es nulo lo que no se hace de acuerdo a la Constitución, o cuando además hay leyes que contemplan sanciones de mayor efecto penal para quienes la chagreen, entonces uno va entendiendo la importancia de la Constitución. Nuestro país como república independiente desde su inicio tuvo constituciones, y tiene constituciones. Por lo tanto, cuando hay un profundo estallido social como este, que se motiva además por una serie de hechos de tipo sociales, políticos, culturales, etcétera, la verdad es que uno tiende a señalar que la Constitución es en definitiva las normas que nos dimos para respetar de cómo vamos a funcionar, es el rayado de cancha central de la sociedad. Claro, por eso que uno dice el rayado de cancha central, importante de cómo va a funcionar esta sociedad, no puede ser el que esté impuesto después de un golpe de Estado. Es la primera convicción. Pero la segunda, que es muy importante, es que también durante los años de recuperación de la democracia, la mayoría de los cambios profundos a los temas que constituyeron las demandas de los distintos sectores del país chocan con un muro que se llama Constitución. Y cuando no chocan directamente se hacen a través de un organismo que se llama Tribunal Constitucional. Ya eso, yo creo, da un buen resumen para entender que tiene de importante la Constitución. Y el último, creo que estoy también en el tiempo, el último es súper importante porque el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 implicó que casi un mes recién de dado el golpe empezó a funcionar una comisión que iba a modificar la Constitución. Entonces, cuando hoy día hay personeros políticos que nos indican, mire, es que la Constitución es una cosa que no resuelve las demandas de mañana.
No, si eso está claro, si nunca ha sido de otra manera. Si ustedes saben que una cosa yo pongo en el papel y otra que la hago realidad, eso está claro. Pero si yo digo, van a haber normas que debo cumplir, y parto por las primeras, que son las más esenciales a las que se va a adecuar todo, significa que le doy prioridad. Prioridad. Obviamente, ese esquema de constitución nacido con una comisión que funcionó desde el inicio, a los pocos días en realidad del golpe, hasta que entrega su proyecto y que luego después es presentada con el equivalente a un bando militar, sin intervención ciudadana, evidentemente no puede ser lo que todavía nos rija como país. Muchas gracias. Fernando. Hola. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación y les pido disculpas por el retraso. Yo en general he escuchado la respuesta y yo tiendo a estar de acuerdo. La Constitución es una norma especialmente importante, contiene las cuestiones fundamentales, todo eso a eso yo quería agregar algo, no, porque todo eso es una correcta manera de responder a la pregunta que es una Constitución. Pero yo creo que no, que no hace inmediatamente, no muestra la urgencia que tiene la nueva Constitución. Y entonces yo quiero también decir que la Constitución obtiene su nombre de lo que hace. O sea, la mejor manera de entender que es una Constitución es atender a su nombre. Constitución Política de Chile. Lo que hace la Constitución Política es constituye políticamente a Chile. Es así de simple. Es decir, la Constitución es un conjunto de decisiones fundamentales sobre la política. Y ese conjunto de decisiones fundamentales contiene decisiones tales como cuáles son los órganos a través de los cuales se ejerce el poder político, Presidencia de la República, Congreso, que se divide en Cámara de Diputados, Senado, etcétera. Cuáles son los procedimientos, cuáles son los fines para los cuales existe el poder político. ¿Para qué se ejerce el poder político? Para realizar derechos fundamentales, para promover, en fin, cuáles son los límites que tiene. Entonces, el conjunto de decisiones que definen, configuran la política, eso es la Constitución. Y entonces la Constitución contiene una idea que en el fondo es una idea de libertad, porque al hablar de Constitución, lo que estamos diciendo es, mire, el orden bajo el cual vivimos no es un orden que dependa de la naturaleza ni de la tradición. No estamos obligados a que las cosas sigan siendo como siempre han sido. Depende de nosotros, porque lo político no es un espacio natural. No es un espacio determinado por Dios, no es un espacio determinado por la tradición, no es un espacio que fluya de la naturaleza como la de la cordillera de los Andes. Descansa en una decisión. ¿Y de quién es esa decisión? Bueno, solo puede ser el único titular legítimo de esa decisión, es que tenemos que ser nosotros mismos, lo que antes se llamaba el pueblo. El pueblo es el único titular del poder lícito de decidir cómo hemos de vivir, porque no estamos sometidos ni a la naturaleza, ni a la tradición, ni por cierto, ni a Jaime Guzmán, ni a la Junta de Gobierno, ni a Pinochet, ni a la Concertación. Entonces, lo que necesitamos, y esto supongo que saldrá en la discusión posterior, es una Constitución distinta que la que tenemos ahora. Pero lo que yo creo que es fundamental enfatizar, que al decir que lo que necesitamos es una Constitución distinta, lo que estamos diciendo es necesitamos una política distinta. Necesitamos una política que pueda hacerse cargo de las demandas de transformación que surja de la sociedad. Necesitamos una política que pueda enfrentarse al poder económico y así proteger al ciudadano del abuso. Todas esas cosas que hoy día están en el centro de la indignación ciudadana son cuestiones que no es inmediatamente obvio que se reconducen a la Constitución. Y entonces nos dicen los que no han leído la Constitución no pueden quejarse de la Constitución y todas esas sandeces. O todas esas opiniones con las cuales yo estoy en desacuerdo. Eso está mejor, es verdad, perdón. Pero yo creo que lo que no puede ignorarse de lo que está pasando es que es un reclamo. Decir reclamo es como demasiado suave, ¿no? En realidad es un levantamiento contra la política que hemos tenido durante 30 años. Y la política, al hablar de la política que hemos tenido, estamos hablando de la Constitución que hemos tenido, porque por eso se llama Constitución, y vuelvo al principio. Esa es la urgencia del asunto. Muchas gracias, Fernando.